Me imagino aquellas que tengan durante el acto, no necesariamente el sexo en sí sin consentimiento, pero también algunas acciones dentro de ella, ¿no? Que no fueron de todo consentidas, Ujú, ok. como jalo de cabellos y así, o sea, no, no se le permitió. Ajá, ok, muy bien. Ok. Involucrará únicamente, como lo dijo su compañero, bueno, como lo mencionó su compañero, no solo involucra a lo que es en sí el acto sexual, sino pueden ser también, eh, ¿han escuchado hablar de los piropos o alguno de ustedes ha recibido alguna vez un piropo en la calle? No. Todo el No, tiempo me han dado. mande. Ah, ok, porque de hecho se considera también como acoso sexual, ¿no? Como parte de la agresión sexual, ¿ok? Va a depender depende mucho del contexto y de la persona en sí, que lo considere como un acoso o lo sienta como de una manera ofensiva, ¿ok? Déjenme, aquí agrego sus compañeros. Bueno, Vamos a iniciar y vamos a ir viendo los puntos. No, es que espérame porque estoy admitiendo ¿Están entrando? Ok. Maestra, perdón por llegar tarde, pero es que la otra maestra no nos quería dejar salir. Ah, ok, no se preocupen, está bien. Le voy a decir eso, ¿eh? Dile. Ok. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, chicos, por favor? Yo. Yo lo leo. A ver, quien quiera, adelante. Dale, Alan. Arre. Definición de agresión sexual según la OMS. La violencia sexual se define en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otras personas, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Ok, gracias. Bueno, esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Ok, entonces se refiere, les repito, no a solo en sí a la violación sexual, ok, sino se refiere también a lo que involucra al acoso sexual, que involucra lo que son simples tocamientos, que son también a lo mejor cuando van, por ejemplo, si fueran en la pecera o en un camión, ¿no? Entonces, si vas parada, entonces, o parada o parado, ¿no? Porque también puede ocurrir en el caso de los hombres, que a lo mejor alguna mujer o algún hombre va y te da una nalgada, ¿no? También esto se considera agresión sexual, el simple hecho de caminando por la calle y que alguien te grite palabras obscenas y que de alguna manera puedas sentirte ofendida como persona, también viene siendo y entra dentro de lo que es la agresión sexual, ¿ok? La agresión sexual muchas veces únicamente se encasilla en que la recibimos en las mujeres, pero también existen casos de hombres. De cada 5 personas que emiten una demanda, ¿ok? Por violación o acoso sexual, una de cada 5 personas es un hombre, ¿no? Aunque sí, la mayoría pues definitivamente son mujeres y niñas, ¿no? En este caso. Pero los hombres también no están exentos de sufrir algún tipo de agresión o violencia sexual, ¿ok? Bueno, ¿quedó claro entonces el concepto? Sí. ¿Sí? Vamos a diferenciar en un momento más lo que significan las dos palabras, ¿ok? Van a escuchar mucho la palabra agresión y agresión o violencia sexual, que viene siendo todo lo que involucra, lo que les repito, tocamientos, puede ser penetración, puede ser incluso el decir, que te digan cosas en la calle, ¿no? Esto estará involucrado dentro de estos términos, agresión y agresión y violencia. Y por otra parte, cuando escuchen la palabra violación sexual, aquí se refiere ya a un acto meramente físico en el que puede estar involucrado ya sea sexo, violación anal
oral o vaginal, ¿ok? Aquí hay una penetración, ya sea con un miembro del cuerpo o con algún otro objeto, ¿ok? Para diferenciar estas dos palabras. ¿Quedaron claras las diferencias? Sí. Sí. Sí, ok, bueno, vamos a continuar. ¿Ok? ¿Alguien que me ayude con esta diapositiva, por favor? Yo la leo. Dice, la violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo, incluyendo el uso de la fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos, el acoso sexual, incluyendo la humillación sexual, Ujú. el matrimonio o cohabitación forzados, incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o adoptar medidas de protección contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres, es como la mutilación genital femenina y las impresecciones para comprobar la virginidad. Ujú. Ok, todo esto está dentro de lo que se considera como abuso o violencia sexual, que lo mencionábamos anteriormente, y que muchas veces hay ciertas, como en ciertos países, como en ciertas culturas, la mutilación genital era algo permitido y era totalmente normalizado, entonces no era juzgado, también va a depender del lugar. ¿Ok? Y que hay algunos delitos que no son castigados en ciertas partes. Hay lugares en el que cuando un hombre llega a quejarse, de alguna manera presenta una queja, ¿no?, ante las autoridades por agresión sexual o abuso sexual, muchas veces no son, debido a los tabús, muchas veces no son tomados en cuenta estas declaraciones. Incluso la persona, como aquí en México, la cultura, venimos de una cultura machista, que si está bien o mal no vamos a juzgarlo porque simplemente es parte de nuestra cultura, nos guste o no nos guste. Entonces, sí, por ejemplo, en las mujeres, siempre, sí, ¿cómo les digo? Siempre ahorita está todo el revuelo ahorita de lo que es el feminismo y todas estas cuestiones. Y antes toda la cuestión de que no era tomado en cuenta cuando era una mujer, a lo mejor era violentada por su esposo, y se le decía y estaba la creencia de que era parte de alguna manera de sus deberes, ¿no? Entonces no se tomaba en cuenta. Ahora sí, ahora ya hay ya es, de alguna manera, ya hay una creencia y de alguna manera ya es castigado. Y por otra parte tenemos la cuestión de los hombres, que culturalmente, lo que les digo, muchas personas se quedan calladas por vergüenza y ahora sí que por temor de ser juzgados socialmente. De hecho, muchas de las violaciones que suceden, no, las personas no emiten ninguna, ahora sí que ninguna demanda, ¿no? No, de alguna manera se considera y se pone como un tabú. Desgraciadamente, las violaciones son más común de lo que pensamos. Siempre, bueno, o sea, se han hecho estudios donde muchas veces el 25% de la población, tanto femenina como masculina, alguna vez en su vida ha sufrido abuso sexual, ¿ok? Entonces, de alguna manera, este tema les repito, es un tema tabú y que muchas veces pues pasa desapercibido, ¿ok? Y tiene que ver mucho que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del círculo intrafamiliar. Entonces son cuestiones ahí muy, muy complicadas en las que las personas muchas veces prefieren quedarse calladas, ya sea por vergüenza, por miedo, entonces, y por no romper a veces esos círculos familiares, ¿no? Porque eso implica una reestructuración familiar y son ser cuestiones muy delicadas y la persona muchas veces por vergüenza o porque no le vayan a creer, se quedan calladas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, chicas? No. ¿No? No. Ok. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguien me ayuda con esta diapositiva, por favor?
Yo, profe. ¿Sí se escucha Adelante. bien? Sí. Violencia sexual. Puede existir violencia sexual entre miembros de una misma familia y personas de confianza, y entre conocidos y extraños. La violencia sexual puede tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, e incluye a mujeres y hombres, ambos como víctimas y agresores. Aunque afecta a ambos sexos, con más frecuencia es llevada a cabo por niños y mujeres. Ujú. Así es. Gracias. Vamos a ver todos los tipos de agresiones, tanto de víctimas, también los tipos de víctimas, victimarios, los tipos de abuso sexual. Y como les repetía, sí es más frecuente que sucedan mujeres o niñas, pero les repito, los hombres no están tampoco a salvo, por decir así. Hay muchas veces que, por ejemplo, cuando suceden abuso sexual entre hombres, muchas veces se da, esto es muy común de alguna manera en las cárceles, ¿ok? Pero no solo en las cárceles, sino también fuera de ello, ¿no? En nuestra sociedad. Muchas veces no sé si han escuchado noticias de hombres que han sido abusados por sus amigos cuando están bajo las influencias del alcohol, ¿no? Que muchas veces puede hacer penetración anal por medio no sé, botellas. Han encontrado a veces palos, a lo mejor a veces hasta frutas, ¿no? En la parte anal. Entonces esto también viene siendo una violación sexual, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, ¿alguien me ayuda con esta diapositiva, por favor? Yo, maestra. Adelante. Carga de morbilidad. No se conoce el alcance real de la violencia sexual, aunque los datos disponibles que se revisaron para realizar el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud sugieren que una de cada 5 mujeres pueden sufrir violencia sexual por parte de su pareja de confianza a lo largo de su vida. En estudios nacionales sobre la violencia sexual realizados en Canadá, Finlandia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, entre el 2% y el 13% de las mujeres denuncian haber sido víctimas de un intento de violación o de una violación completa por parte de su pareja a lo largo de su vida. En estudios que se basan en grupos más pequeños de población, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, Guadalajara, México y la provincia de Midlands, en Zimbabue, se indica que las tasas son superiores, situándose en un 25% aproximadamente. Gracias. Vamos a continuar con, es del mismo, es la continuación. La violencia sexual comienza en la infancia y adolescencia y puede tener lugar en una gran variedad de contextos, incluyendo el hogar, la escuela y la comunidad. Estudios realizados en diversos lugares como Camerún, el Caribe, Perú, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Tanzania muestran altas tasas de denuncias de iniciación sexual. Diferentes estudios han revelado una oscilación entre el 7.4 y 46% de mujeres adolescentes y entre el 3.6 y el 20% de hombres adolescentes que han denunciado haber sufrido coacción sexual por parte de los miembros de su familia, profesores, novios o extraños. Ok, gracias. Ok, entonces como podemos ver, el abuso sexual no es algo únicamente que concierna a México o a Sonora o a San Luis de Colorado en específico, sino que es un problema a nivel mundial. Y de hecho, les repito, es un tema muchas veces tabú, en el que no hay un afrontamiento por parte de los gobiernos para de alguna manera prevenir o ayudar a la población en estos casos. De hecho, muchas veces a la víctima, ¿ok? Se le hace pasar, cuando va a hacer una denuncia, se le hace pasar por exámenes, ahora sí que muy tediosos, mucha burocracia, y de alguna manera que lastiman todavía aún más la dignidad ya sea de la mujer o de la persona que se realiza sus estudios, y muchas veces no se tiene el tacto al momento de llevar a cabo estos estudios, ¿no? Entonces, sí,
estamos, digamos, un poco ambiguos en este sentido en lo que se refiere a la parte del castigo y al trato de la víctima en lo que se refiere a las autoridades. ¿Ok? ¿Alguien que me ayude a leer esta otra diapositiva, chicos, por favor? Yo, maestra. Adelante. La violencia sexual tiene consecuencias significativas para la salud, incluyendo el suicidio, síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, lesiones autoinfligidas y en el caso de abuso sexual de menores, adopción de conductas de alto riesgo como tener múltiples parejas sexuales o consumir. Consumir drogas. Ok, gracias. Bueno, hay veces que las personas cuando hay violaciones en la misma familia, les repito, muchas veces es consecuencia de familias disfuncionales en la que muchas veces los papás o los abusadores, o en este caso los victimarios, consumen drogas, son personas alcohólicas. Entonces, de alguna manera, muchos de ellos abusan de los niños, ¿no? De hecho, muchos resultados de estas violaciones los vemos en las casas hogares, incluso aquí de nuestra población, en San Luis, Colorado, Sonora, muchos de las niñas y niños que están en esos albergues han sido abusados sexualmente por sus padres o por sus principales cuidadores, ¿no? A veces los abuelos. ¿Por qué? Porque hay un descuido tanto emocional como físico y psicológico de los niños. De cómo va a repercutir en el niño cuando sucede en la niñez, va a depender mucho de las características de personalidad del niño. No a todos les afecta de la misma manera. Incluso en la adolescencia, una persona adulta puede afectar de diferente manera, va a depender mucho de su desarrollo psicológico, de la parte emocional, y tiene que ver mucho con lo que les comentaba, con la palabra resiliencia, ¿ok? Pero en los niños sí puede tener, imagínense, pues una niña que ha sido violentada abusada por su padre, todo el daño psicológico y emocional, ¿ok? En el que va a repercutir esta parte en su vida. Recordemos que, por ejemplo, el padre proporciona la parte de la seguridad en los niños y la parte de la madre es la parte en cómo nos relacionamos con las demás personas socialmente. Entonces, al haber esto, imagínense toda la inseguridad, todo el temor y todo el daño que sufre la persona. Y aparte, todo lo que involucra cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta que algún comentario, pregunta, duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Todo bien. Sí, todo bien. ¿Ok? Bueno, dentro de la clasificación, vaya, de lo que es el abuso sexual o violencia sexual, se diferencian según por ejemplo, aquí vamos a ver, según la gravedad, ¿ok? Una de ellas es el acoso sexual, ¿ok? ¿Alguien que me ayude con esta diapositiva, por favor? Yo, maestra. Adelante. Según la gravedad. Acoso sexual. Este tipo de violencia sexual ocurre cuando la persona que comete el acto aprovecha su posición de superioridad para pedir favores sexuales. Se amenaza a la víctima y se le intimida para que realice estos actos en contra de su voluntad. Suele darse con más frecuencia en el entorno laboral, aunque también educativo. Ok, gracias. Bueno, cada uno de los que vamos a ver, cada una de las clasificaciones, las vamos a ver a fondo, ¿no? Vamos a utilizar una clase para explicar cada una de ellas, pero ahorita estamos explicando de manera general. Bueno, el acoso sexual, como dice ahí, se da muchas veces en los trabajos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el jefe o una persona que de alguna manera tiene un rango más alto que la persona o que la víctima acosada en este caso, entonces la persona, el victimario sabe perfectamente su poder ante la otra persona, ¿ok? Entonces la otra persona muchas veces por la necesidad
económica, pues tiene que aguantar estas situaciones en el trabajo, ¿no? Que suelen ser pesadas y suele ser pues de mucho hostigamiento laboral. Entonces todo ello implica, les repito, a veces que son hasta abrazos, viene siendo también el hecho de que se digan incluso palabras morbosas, también el que esté la persona parada y llega la persona y se le recargue y se le encime, el hecho también de a lo mejor forzar un beso, ¿ok? O incluso pues el pedir favores sexuales pues a costa de, en contra de la voluntad de la otra persona, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un abuso y hay un chantaje. Entonces, para que se considere tal como un acoso sexual, la persona, la víctima se debe de sentir realmente, de alguna manera, ofendida, ¿ok? Y de alguna manera, y debe de estar obviamente en contra de este acoso. Si la persona está, digamos, a gusto y la persona llega y se le recarga y no le ofende, entonces no se puede considerar como acoso sexual, ¿ok? Entonces, acoso sexual es cuando la persona, la víctima en este caso, se siente incómoda en esa situación y es totalmente en contra de su voluntad y obviamente se siente ofendida, ¿ok? Entonces, sí queda claro aquí la diferencia en cuando es acoso y cuando no es acoso. Sí, maestra. Sí, ok. Bueno, ¿qué más les iba a comentar aquí? Ok, bueno, entonces, por lo tanto, para que sea acoso, debe de ser no deseado y de carácter ofensivo, ¿ok? Y muchas veces, les repito, se da por chantaje y por ejemplo, para subir de puesto, te voy a dar esto, pero tú tienes que cambio que hacerme estos favores sexuales, ¿no? Entonces, la persona muchas veces se ve forzada a realizarlo y no porque de alguna manera haya aceptado quiere decir que deja de ser acoso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente, ¿ok? Ok. Me faltó aquí otra cosita antes de, puede ser, hay 3 tipos de comportamientos en el acoso sexual, ¿ok? Que involucra lo que es lo físico, lo verbal y lo no verbal, ¿ok? Dentro de lo físico está incluido lo que es la violencia física, lo que son tocamientos, acercamientos innecesarios. En lo verbal, les repito, son comentarios y también preguntas sobre el aspecto personal, el estilo de vida. A lo mejor una persona, hay muchas veces que los acosadores o los victimarios hacen preguntas de índole sexual, ¿ok? Entonces, la persona pues se siente incómoda. ¿Y por qué? Porque es parte de su intimidad. También las llamadas de teléfono, que a veces también son con tono sexual y ofensivas. Y también tenemos lo no verbal, ¿ok? Que también es silbidos, cuando los gestos de connotación sexual, ¿no? Lo simple, que la persona que no hable y no haga nada con sus manos, de alguna manera a veces hacen señas morbosas con la lengua, con la boca. Entonces, eso también es acoso sexual. También la presentación de objetos pornográficos también se considera como acoso sexual, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Maestra, una pregunta. Entonces, ¿se puede demandar por hacer eso, por el simple hecho de hacer un movimiento o una facción que a la otra persona le incomode? Pues mira, a lo mejor no, dentro de las leyes, a lo mejor te van a pedir hasta pruebas y todo eso, ¿no? Pero sí es considerado como acoso sexual. Y ahorita como están las cosas, si una mujer, por ejemplo, va y dice, me está acosando, la palabra acoso es una palabra muy fuerte, entonces la persona sí puede llegar a recibir un castigo, ¿ok? Por ejemplo, si una mujer va, por eso es muy delicado esto. Por ejemplo, ahorita están las cosas a tal punto y todo esto ahorita está muy, muy delicado, que si una mujer va
y aunque no presente pruebas, dice que un hombre trató de violarla o la tocó, o simplemente el hecho me rozó la blusa, aunque haya sido por accidente, y la mujer va y dice eso a un ministerio público, es un problemón. O sea, sí, al presentar la demanda, sí, desgraciadamente, o porque a veces las personas, ¿cómo les explico? Hay veces es que esta parte es muy delicada y tenemos que tener que ser muy conscientes. Hay veces que las personas también a veces se malinterpretan, ¿no? A lo mejor puedes ir en una pecera, todos bien apretados, y a lo mejor la persona te rozó sin querer. Entonces uno debe también saber diferenciar cuando realmente es una cosa y cuando fue un accidente. Entonces, si una mujer va y dice que no, es que me tocó y lo hizo de adrede, y entonces es acoso, sí, definitivamente la persona sí la pueden detener por esto. Hay muchas que se alarman y hacen un escándalo cuando es cosas por accidente, ¿verdad? Sí pasa mucho. Sí, entonces por eso sí es muy delicado. Entonces ahorita, os cuenta que ahorita como está todo estas cuestiones de, que desgraciadamente sí ha habido en nuestro país, o sea, hay muchos asesinatos todos los días mayormente de mujeres, ¿no? Desapariciones y todo esto. Ahorita, pues afortunadamente por una parte se le ha dado, pues ahora sí mayor importancia a la voz de las personas, ¿no? Pero también, por otra parte, imagínense si es una persona a lo mejor que fue por accidente, ¿no? Entonces, si tú vas y dices que me tocó, entonces, si la persona a lo mejor lo hizo sin intención, o sea, sin una intención sexual y realmente fue un accidente y lo va y lo denuncia, sí lo puede llegar a meter a la cárcel. También porque afecta mucho la vida de la persona, aun cuando se prueba que fue falso. No hay manera de detectar todo lo que pasó, toda la gente que lo acusó, gente que no acepta o dice que no es verdad, las noticias, al igual que afecta mucho en su área de trabajo, porque ya eso queda dictado para siempre y Sí. gente la va a ver de mala manera. Sí, son cuestiones muy, muy delicadas, muy delicadas. De hecho, incluso, como dice aquí, se puede dar en los entornos laborales, pero también en el entorno educativo. La cuestión de muchas veces, cuando hay maestros en clases, presenciales, ¿no? Con las alumnas, hay veces que, sobre todo cuando son en niveles como la secundaria, ¿no? Que donde todavía no hay una madurez todavía. Imagínense una malinterpretación, todo el daño que se puede generar por esto, ¿no? Aunque sí hay casos, obviamente, en el que sí hay casos de acoso sexual, e incluso hay relaciones entre maestros y alumnos, entonces, sí hay, y de alguna manera esto es estupro, que también está marcado dentro de la ley como parte también de la violencia sexual, porque recuerden que un adolescente todavía no tiene la madurez para estar en una relación, y un adulto sabe perfectamente, se supone, lo que está haciendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, está bien. No, maestra. Bueno, vamos a continuar. ¿Ok? También se subdivide según entrando todavía a lo que es, continuando con esto, según la gravedad, continuamos con esta clasificación. Tenemos ahora sí lo que es abuso sexual. ¿Alguien que me ayude con esta diapositiva, por favor? Yo. Adelante. Abuso sexual. En este tipo se caracteriza porque el abusador atenta contra la libertad sexual de la víctima por medio del engaño y la coacción. Como rasgo principal de este tipo de violencia sexual, las víctimas no pueden dar su consentimiento, puesto que no tienen la capacidad intelectual o la voluntad para hacerlo. Puede ser el caso de los niños o las personas con discapacidad. Las caricias, proposiciones verbales explícitas y la penetración son parte de la... Ok, gracias. Sí, es lo que les repetía, que el abuso sexual involucra no solo la penetración en sí, sino caricias, chiflidos, gestos con la boca, y sí, o sea, definitivamente, pues, a la penetración, que incluso, pues, les repito, que se puede dar en todos estamos propensos a sufrir algún tipo de abuso sexual, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Agresión sexual. ¿Alguien me ayuda con esta diapositiva, por favor?
Yo, Adelante. agresión sexual. En este caso, la libertad sexual de la víctima se ve afectada porque el agresor emplea la violencia y la intimidación para cometer el acto. Cometer el acto. Ah, Comer, dice comer, ¿verdad? Ok, es Ajá. cometer, perdón. Ok. La violación es el caso más grave de agresión sexual. Sucede cuando existe penetración del miembro, aunque también cuando se introducen objetos por vía vaginal y anal. Ok, gracias. Bueno, pues básicamente aquí ya te está hablando de que aquí puede existir ya lo que es penetración, ¿ok? Se refiere vía vaginal, vía oral y anal. Muchas veces ocurre, se dice que es de manera unidireccional, ¿ok? Es decir, la penetración por parte del victimario hacia la víctima. Pero también hay ocasiones en las que el victimario obliga a la víctima a que haga, digamos, ciertos actos sexuales, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que les digo, 1 de cada 5 hombres son violentados sexualmente y muchas veces este tipo de agresiones, les repito, ocurre dentro de lo que vienen siendo los ambientes intrafamiliares, ¿ok? Muchas veces las personas de alguna manera, cuando por ejemplo salimos a la calle, ¿no? Siempre a lo mejor el miedo es de que una persona desconocida te ataque, pero muchas veces la mayoría de las agresiones ocurren con personas que son conocidas, ¿no? O familiares cercanos o personas cercanas a la familia. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Déjenme aquí. ¿Alguien que me ayude con esta diapositiva, por favor? Yo, maestra. Adelante. Agresión sexual por parte de un conocido. Este tipo de agresión sexual se caracteriza porque quien la lleva a cabo es un conocido, ya sea un amigo o una cita o alguien cercano a la víctima. Suelen ser muy frecuentes dado que las personas conocidas tienen información sobre la víctima y tienen mayores probabilidades de saber cómo cometer el crimen sin tener que soportar las consecuencias negativas de un proceso penal. Gracias. Bueno, aquí básicamente, como les digo, es una persona cercana, puede ser padre, hermanos, tíos, tías o personas muy, muy allegadas a la familia a las que se les tiene confianza y de alguna manera está dentro involucra todo lo que es la parte íntima de la persona, ¿no? Y que de alguna manera tiene acceso a información sobre la persona y la conoce de alguna manera bien. Entonces, por lo tanto, de hecho, muchos de el 90% de las veces, el abuso sexual intrafamiliar carece de lesiones o marcas, ¿ok? Por eso a veces es muy difícil que otros miembros de la familia, aunque iban dentro del mismo hogar, a veces se den cuenta porque muchas veces evitan los golpes o cualquier tipo de cicatrización o moretones, ¿no? Entonces, únicamente el 10% presentan golpes o amortamientos. 2/3 partes de los asaltos sexuales suceden por parte de familiares, ¿ok? O sea, imagínense el impacto, 2/3 partes, estamos hablando de más de la mitad de los casos que suceden. Para que este tipo de agresión sexual, cuando es por parte de un conocido, tienen similitudes entre sí en todos los estudios y en todos los casos que se han registrado. Y de alguna manera, dentro de esas características se encuentra que existe una asimetría jerárquica entre la víctima y del agresor. ¿A qué se refiere esto? A que el victimario, ¿ok? Es decir, la persona que violenta o es el agresor sexual, ejerce posición de poder sobre la víctima, ¿ok? Es decir, es una persona que de alguna manera dentro de la familia ocupa un lugar más arriba, por decirlo así, jerárquicamente dentro de la familia, de alguna manera ejerce un poder, por ejemplo, puede ser un abuelo, el padre, y que sabe que la víctima ocupa un lugar, digamos,
un poco más comprometido, por decirlo así, y que no se va a atrever a hablar fácilmente, ¿ok? Ya sea por miedo. Por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces pues se quedan callados porque piensan que nadie les va a creer o que están fantaseando. Y entonces la persona, el agresor, se aprovecha de esto para repetir la agresión una y otra vez, ¿ok? Entonces, de alguna manera, por eso muchos de los casos, cuando los niños o adolescentes o las mujeres dentro de la familia deciden hablar, muchas veces son rezagadas de la misma familia, porque muchas familias se niegan a perder esta estructura familiar y acusar al violador, ¿no? También pues se involucra también lo que es la negación, el no creer, ¿no? También el agresor se aprovecha de la confianza y cercanía que tiene con la víctima y de alguna manera pues atenta contra lo que es su libertad, su integridad sexual y la dignidad de la persona. Entonces muchas veces la persona, imagínense, o sea, la persona, el niño o el adolescente o la persona que es abusada, la parte a lo mejor con la persona, a lo mejor si es el abuelo, a lo mejor le tiene mucha confianza y le tenía mucho amor, entonces al momento de que la persona se atreve a atentar contra ella o contra él sexualmente, todo el mundo del niño o de la persona se desmorona, entonces entrando en una crisis emocional muy, muy fuerte, ¿no? Entonces muchas veces se encuentran todavía en el estrés postraumático de la violación y de alguna manera se niegan a hablar, no porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden porque están de alguna manera en shock, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Pues no, profe. No, ok. Chicos, nos queda un minuto, voy a finalizar sesión y vuelven a entrar. Espérenme, déjenme nada más, no se me salgan. Nada más déjenme, le tomo, antes de que se me haga, ahora le voy a tomar foto a la asistencia, ¿ok? Espérenme tantito. Ok, maestra. Ok, bueno, ahora sí, voy a finalizar y vuelven a entrar a la misma liga, chicos.